Buenos días niños, les envío un abrazo. Les doy la bienvenida al canal digital de la Escuela Arnold Gesell. Trabajaremos día a día para que los aprendizajes sean fuertes como la raíz de una acacia. El objetivo de este material audiovisual son las estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Son estrategias que utilizaremos en todos los textos que se presenten. Mi nombre es Belén Villacán y soy profesora de segundo básico. ¿Sabías que podemos utilizar estrategias para reforzar la comprensión lectora? Paso 1. Lee y subraya el título e imagina de qué podrá tratar el texto. En este caso es un cuento. El monstruo escondido en el armario. ¿De qué podrá tratar este cuento? Paso 2. La imagen también te ayudará a predecir. También me va a ayudar a imaginar de qué podrá tratar este cuento. Paso 3. Mientras lees, enumera los párrafos. El monstruo escondido en el armario. Vamos a reconocer los párrafos cuando encontremos la mayúscula y el punto aparte. ¿Ya? Ahí tenemos el primer párrafo, ¿cierto? Párrafo 2. Mayúscula y punto aparte. Párrafo 3. Mayúscula y punto aparte. Y el último párrafo hacemos exactamente lo mismo. Marcamos su mayúscula y su punto final. Paso 4. Destaca lo más importante de cada párrafo que leas. A esto le llamaremos ideas principales. El monstruo escondido en el armario. Había una niña que tenía mucho miedo de dormir a oscuras porque pensaba que su habitación se llenaría de monstruos. La idea principal es que una niña tenía miedo de dormir a oscuras y la destacamos. Una noche estaba muerta de miedo pensando en los monstruos, tanto que fue a su closet por una linterna. Pero al abrir la puerta se encontró con un monstruo frente a frente y dio el grito más grande del mundo. Entonces el monstruo dio un paso atrás y se puso a llorar. Y lloró tanto y tanto tiempo que la niña se le pasó el susto y el miedo. Lo más importante es que la niña abrió la puerta y encontró un monstruo. Como pudo, calmó al monstruo y empezó a hablar con él, preguntándole por qué lloraba y qué hacía allí. El monstruo le contó que vivía en el armario, pero que casi nunca salía de allí por miedo a la niña. Cuando le preguntó por qué, resultó que la cara de la niña le parecía lo más horrible que había visto nunca. Entonces el monstruo le contó que vivía, ¿dónde? En el armario. Lo mismo pensaba la niña del monstruo, que tenía una enorme cabeza llena de bocas y de pelo. Hablaron tanto que se hicieron amigos y entonces comprendieron que ambos tenían miedo a lo mismo, a aquello que no conocían. Para no tener miedo, solo tenían que conocer a los demás. La idea principal es que, ¿qué pasó con ellos? Se hicieron finalmente amigos, ¿cierto? Y además aprendieron que le tenían miedo a ¿qué? A lo mismo, a lo desconocido. Paso 5. Encierra palabras que no conozcas su significado. Hay palabras que no conocemos su significado y las vamos a encerrar. En este caso puede ser calmó. Ya, calmó significa que tranquilizó. Cuando las palabras no las conocemos, podemos leer el texto y encontrar las palabras en el texto, su significado al leer. Por ejemplo, calmó al monstruo y empezó a hablar con él. Si lo calmó y empezó a hablar con él, ¿qué significará calmó? Lo tranquilizó. ¿Puedo imaginar qué significa esta palabra de acuerdo a lo que voy leyendo? ¿Ya? Por ejemplo acá, enorme. ¿Será enorme, que tendrá una enorme cabeza llena de bocas y de pelo? ¿Será entonces una cabeza pequeña?
Ah, y una cabeza pequeña puede estar llena de bocas y de pelo. No, entonces quizás es una cabeza grande, ¿ya? El mismo texto me ayuda a encontrar su significado. Paso 6. Reconocer tipo de texto. Tenemos distintos tipos de texto. Vamos a ver unas características breves de cada uno y el propósito. Entonces tenemos el cuento. El cuento es breve, tiene un inicio, un desarrollo, un cierre o final, tiene fantasía, además entretiene, ¿ya? Y muchas veces comienza con el había una vez. Luego tenemos la fábula, tiene casi las mismas características porque también es breve, también puede que entretenga, pero generalmente sus personajes son animales, no comienza con había una vez y además nos deja una enseñanza. Luego tenemos el poema, que es distinto a los otros textos, su silueta es angosta como Chile, se escribe en versos y estrofas, ¿ya? Y además expresa emociones. Luego tenemos el texto informativo, que tal cual como dice, es un texto para informar, una noticia o un texto que nos dé información de un tema que nos interese, ¿ya? Y por último tenemos un texto instructivo, que tal cual también como lo dice, nos da instrucciones, como por ejemplo un manual para poder armar un mueble, una receta, ¿cierto? Tenemos que seguir ciertos pasos para poder cumplir la finalidad. Ya. Y finalmente vamos a escribir qué tipo de texto es, ¿cierto? Como lo comentábamos. Pero lo haremos al final del texto, ¿ya? En este caso era un cuento. ¿Por qué era un cuento? Porque tenía inicio, desarrollo, cierre, porque era breve, porque entretenía, porque tenía fantasía. Comienza con había una vez, ¿cierto? Es un cuento. ¿Por qué no es una fábula? Porque dijimos que la fábula no comienza con había una vez, tiene animales, deja una moraleja, sí, aquí también tiene una enseñanza, es cierto que ellos detenían a lo que no conocían, pero sus personajes no son animales, ¿ya? Por eso no es una fábula, porque podemos a veces confundirnos. Paso 6. Vamos a marcar las respuestas cuando se encuentran en el texto. Hay respuestas que se encuentran textuales en el texto. La pregunta es, ¿qué encontró la niña dentro del closet? Y vamos, la tía Belén ya leyó el texto otra vez, porque cuando yo no me acuerdo de la respuesta, yo tengo que volver a leer el texto. Vuelvo al texto. En este caso, en el párrafo 2, decía, una noche estaba muerta de miedo, pensando en monstruo, tanto que fue a su closet por una linterna, pero al abrir la puerta se encontró, ¿con qué se encontró? Con un monstruo. Ya marcamos la respuesta y a un costado colocamos que la respuesta número 1. Por tanto, la respuesta correcta era la letra C. ¿Ya? Niños, estas estrategias las vamos a aplicar en todos los textos, ¿ya? Todos los textos que nosotros realicemos en casa vamos a aplicar estas estrategias. Recuerden que leer es comprender, ¿ya? Y por medio de la lectura también podemos viajar, ¿ya? Fomentar nuestra imaginación. Y eso, cualquier duda que tengan, me escriben a mi correo electrónico, que es prof.sevillagran@gmail.com. Espero se encuentren bien, sanitos, encerraditos en sus casitas, ¿ya? Y los quiero mucho. Besitos.